La filosofía trágica. Apolo, Dionisio, Sócrates. Schopenhauer y Wagner son las figuras que orientan al joven Nietzsche para desarrollar una nueva cultura residente al triunfo del optimismo científico. Pero es la tragedia antigua la que brinda el modelo normativo. Según Nietzsche, fueron los griegos mediante los dioses Apolo y Dioniso quienes lograron expresar y a la vez ocultar una experiencia singular del mundo. Estos dos opuestos, el apolíneo y el dionisiaco, como impulsos que en la esfera del arte representan modelos opuestos, estilísticos casi siempre en lucha, solo una vez aparecen unidos, en el momento culminante de la voluntad helénica, en la obra de arte de la tragedia ática. Nietzsche explica a través de ambos la experiencia de la embriaguez del sufrimiento y el bello sueño. Con la palabra dionisiaco se expresa un apremio de unidad, un desarrollo más allá de la persona, de la cotidianidad, de la sociedad, de la realidad, como abismo del olvido, un desbordamiento apasionadamente doloroso en oscuras situaciones completamente flotantes, un embelesado decir sí como carácter total de la vida, como lo que es igual en todo cambio, lo igualmente poderoso, lo igualmente beatífico. La gran alegría y dolor panteístas, comparados que también aprueba y santifica las características más terribles y problemáticas de la vida por una pura voluntad de procreación hacia la fertilidad, hacia la eternidad, como sentimiento de unidad de la necesidad de crear y de destruir. Con la palabra apolíneo se expresa el apremio hacia un ser para sí perfecto, hacia el individuo típico, hacia todo lo que simplifica, destaca, potencia, aclara, priva de ambigüedad, tipifica, la libertad bajo la ley. Dioniso tiene que ver con lo irregular, lo súbito y cruel, con la omnipotencia del ser, con la pujanza del nacer y el morir, con una verdad dolorosa que desgarra al individuo. De ahí que mirar a Dioniso sea imposible, pues convierte en piedra. El carácter terrible, abyecto, es de esta verdad que necesita una suerte de desvío, así como un modelo de canalizar esta energía indomable. Es aquí donde aparece Apolo y en filtro o velo de la belleza. Si la tragedia griega expresa la máxima perfección artística, es por haber conquistado un equilibrio entre estos dos impulsos siempre en lucha. Nietzsche subraya si la relación entre Apolo y Dioniso es una relación creativa, donde ambas divinidades se esfuerzan mutuamente de un modo agónico. Sócrates encarna una nueva relación por oposición. De ahí la muerte de la tragedia. En este punto, sin desdeñar otras aproximaciones, resulta especialmente fructífero interpretar la relación Apolo-Dioniso desde un punto de vista médico y, en esa medida, el nacimiento de la tragedia como una original tentativa de protección cultural crítica con las malas curas anteriores. Es decir, como un intento de crear una nueva lógica cultural protectora capaz de sortear tanto la escilla racional del alejandrinismo más desenfrenado y sus escuelas, como el periodismo, la ópera, el cultifilisteísmo, como la cardis irracional de
Dionisismo asiático de cuño oriental. Para Nietzsche, la muerte de la tragedia, entendida esta última como singular y feliz equilibrio entre las dos divinidades impulsos, puede ser leída en este sentido como una autoconciencia en el pleno cultural de una crisis que necesita una nueva solución. Siguiendo las abundantes digresiones de la obra desde este punto, observamos que tanto la cura socrática moral como la budista, en la medida en que olvidan, reprimen o desestiman la solución trágica, el difícil y siempre frágil equilibrio apolo-dionisiaco, resultan terapéuticamente contraproducentes. Y lo son a tenor de su enfermiza, cabría decir, obsesión de inmunidad, de su acorazamiento frente al posible contagio del otro. De ahí la importancia de la mesurada reconciliación apolínea. Esta majestática actitud de rechazo por parte de Apolo ha quedado grabada para la eternidad en el arte dórico. Mas esta resistencia se hizo problemática, por no decir imposible, cuando finalmente procedentes de las raíces más profundas de lo helénico hallaron camino expedito, impulsos parecidos. Fue entonces cuando la relación del dios de Delfos se limitó a privar de su poderoso contrincante de las armas destructoras, recurriendo a una oportuna reconciliación. El hombre alejandrino y el budista tienen algo en común. Generan un mal disfraz defensivo frente a lo dionisiaco, a fin de conservarse medrosamente a toda costa. De ahí que Nietzsche desarrolle en su ensayo una tipología médica a tenor de las formas que inventan las diferentes culturas para gestionar y canalizar el flujo irreversible de lo terrible, para soportar el peso trágico de la existencia. Cuanto más se erige el muro cultural contra la alteridad dionisiaca, más riesgo corre la vida en general de debilitarse y más violencia indirecta se termina generando. Cuanto más se acoraza una cultura, y en esta medida menos conocimiento médico tiene de sus límites y fuerzas, más inerme es en el fondo, y más atrinchera moral e idealmente. Es la relación con Dioniso, pues, la que sirve de criterio y medida. Todo déficit cultural, por consiguiente, tiene como causa una mala comprensión de esta experiencia de alteridad. Dioniso es una condición culturalmente ineludible, pero también un límite. Cabría decir que sin Dioniso la cultura no tiene más remedio que decaer, pero que la exhibición impúdica, el desvelamiento salvaje de lo dionisiaco, destruye a su vez todo impulso cultural. A este equilibrio apunta, y a veces sin éxito, la obra, como el propio Nietzsche reconocerá en su ensayo de autocrítica. El problema de Sócrates. En el nacimiento de la tragedia, Sócrates queda desenmascarado como gran padre fundador del resentimiento teórico hacia la vida. Nietzsche intenta e insiste hasta la obsesión en discutir con esa luz fría y misteriosa que tanto seduce y que disimuladamente elimina de raíz todo vestigio de problematización del enlace Apolo-dionisiaco. La medicina socrática es mala por abstracta, vacía, es decir, universal. O como diría más tarde, por renunciar a la tensión inherente a la vida. Sócrates quería morir.
Sócrates no es un médico, dijo en voz baja para sí. Solo la muerte es aquí el médico. Lo único que sucede es que el propio Sócrates llevaba largo tiempo enfermo. Para Nietzsche, la terapia universal socrática tiene diversos inconvenientes. En primer lugar, desdibuja hasta la abstracción el arte médico de diferenciar entre una pluralidad de enfermedades y curas. En segundo, propone un fármaco no lo suficientemente amargo contra la supuesta situación de decadencia, que por ello resulta venenoso, contraproducente. Y como consecuencia, y en tercer lugar, cree ingenuamente remediar el problema haciendo la guerra a la enfermedad, apostando por una racionalidad a cualquier precio. He dado a entender con qué fascinaba a Sócrates. Parecía ser un médico, un salvador. Es necesario mostrar además el error que había en su fe en la racionalidad a cualquier precio. Es un autoengaño por parte de los filósofos y los moralistas salir de la decadence con el sencillo expediente de hacerle la guerra. Salir de ella excede a sus fuerzas. Lo que eligen como recurso, como salvación, no es a su vez sino expresión de la decadence. Modifican su expresión, pero no la eliminan. Sócrates fue un malentendido. Toda la moral de la mejora, también la cristiana, fue un malentendido. La más cegadora luz diurna, la racionalidad a cualquier precio, la vida lúcida, fría, precavida, consciente, sin instinto, en resistencia contra los instintos, no era ella misma más que una enfermedad distinta, y de ningún modo un regreso a la virtud, a la salud, a la felicidad. Tener que combatir los instintos. Esta es la fórmula de la decadence. Mientras la vida sube, felicidad es lo mismo que instinto. La crítica de la moral. El tema que más preocupa a Nietzsche a medida que va consumando su denuncia de los valores culturales occidentales es la realización definitiva de la denominada crítica de la moral, auténtica piedra de toque de la nueva filosofía del futuro. Dicha crítica no puede separarse de su temprana polémica con la figura de Sócrates o el platonismo. La crítica del valor de la verdad y el esclarecimiento genealógico de las razones de la sumisión de la ciencia y de la filosofía a lo verdadero en escritos sobre verdad y mentira en sentido extramoral, responden a la intención de analizar el precio que para la vida representa la valoración moral. Por esta, Nietzsche entiende no solo la estructura dualista de la metafísica, de la separación entre mundo verdadero y mundo aparente, sino también como su insuficiente, y por ello falsa, superación a través del discurso científico. Moral, en una palabra, es toda problematización que, insatisfecha con la ambivalencia esencial de la vida, pretende infructuosamente escapar de ella al abrigo de un mundo ideal. Por medio de este desdoblamiento ficticio entre lo real y lo ideal, la imperfección de la existencia resulta sublimada hacia otro nivel de ser, con una grave consecuencia: la culpa de la vida. La tarea de Nietzsche va a consistir en criticar todos los planteamientos filosóficos que, aspirando a un sentido último o finalidad de la existencia, arrojan una sombra de culpabilidad sobre la vida. Es bien conocido cómo, con objeto de describir la segunda transformación del espíritu,
Zaratustra desarrolla simbólicamente la imagen de una lucha en un solitario desierto entre un león que pretende conquistar su libertad, su yo quiero, y un dragón que representa la obligatoriedad categórica del tú debes. Una lucha entre un nuevo futuro desconocido y un pasado. El valor dominante de la moral, que se resiste a reconocer su contingencia y falta de legitimidad. Todos los valores ya han sido creados, y yo soy todos los valores creados. En verdad, no se debe haber más ninguno. Yo quiero. Del mismo modo, desde su temprana reivindicación intempestiva hasta la figura del espíritu libre, el pensamiento de Nietzsche buscará o bien cuestionar la sutil inercia que permitía a valores ya muertos poder seguir malviviendo, o bien analizar cómo el prestigio moral de lo normal se remite en última instancia a valores muy poco nobles o santos. En otro tiempo el espíritu amó el tú debes como la cosa más sagrada. Ahora tiene que encontrar delirio y capricho incluso en lo más sagrado, con el fin de poder robar la libertad de su amor. Para ese robo se necesita el león.